La razón por la que no eres disciplinado es muy sencilla. Estás en una zona de confort. Si nosotros estamos en una zona de confort, no hay necesidad de mejorar. No hay esa hambre de cada vez ser mejores. No hay esa necesidad de hacer cosas más allá para poder conseguir eso que necesitamos. Una zona de confort es un lugar en donde nosotros estamos y no tenemos la necesidad de incomodarnos. Salir de la zona de confort conlleva muchas cosas. Conlleva que nos sintamos incómodos. Conlleva muchas veces a que hagamos cosas que no nos gustan. Pero también nos permite descubrir muchas cosas nuevas. Y una de esas cosas es la disciplina. ¿A qué me refiero de zona de confort y disciplina? Si nosotros lo pensamos, realmente tienen mucho que ver. Cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort y queremos salir de ella y empezar a hacer otras cosas, nos empieza a llegar una vocecita, empieza a sonar algo en nuestra cabeza y nos empieza a decir que no es necesario, que para qué vamos a hacer eso que nos va a poner incómodos si aquí estamos bien. ¿Cuál es la necesidad de buscar ir más allá cuando acá ya tenemos todo realmente? Ese realmente es lo que nos puede terminar convenciendo de quedarnos ahí y de no ir a buscar algo más afuera de la zona de confort. Un ejemplo muy sencillo, ir al gimnasio. Cuando yo empezaba a ir, o los primeros días que eran los que más me costaban, yo tenía esa vocecita en mi cabeza y me decía, hey, ¿para qué voy a ir por allá? Acá estamos cómodos, estamos acostados viendo videos, viendo películas. ¿Cuál es la necesidad de ir allá a esforzarnos, a sudar, a ver gente que no queremos ver, a hacer cosas que no queremos hacer? Bro, si yo hubiera escuchado esa vocecita de mi cabeza, me hubiera quedado así y no estaría así como estoy en este momento. Gracias a que salí de esa zona de confort, gracias a que no escuchaba esa vocecita en mi cabeza, pude construir la disciplina necesaria para conseguir el cuerpo que yo quería. Gracias a que yo realmente fui más fuerte que mi mente, pude conseguir eso que muchas personas no consiguen, simplemente porque no saben esto, porque no saben que nosotros no debemos hacerle caso a esa vocecita que tenemos en la cabeza cada vez que nos dice que no hagan esto. ¿Y qué es esa vocecita? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior que no nos quiere ver mejorar? Es muy sencillo, eso se llama el ego. El ego lo que busca, lo que quiere es hacernos sentir bien, por decirlo de alguna manera. Ese ego lo que busca es que nosotros no salgamos de nuestra zona de confort y nos quedemos ahí encerrados, básicamente buscando preservarnos, por decirlo de alguna manera. Pero las verdaderas experiencias, la verdadera mejora, el verdadero mundo se encuentra saliendo de la zona de confort. Y para nadie es un secreto, yo sé que ustedes ya han visto miles y miles de videos acerca de la zona de confort, acerca de por qué debemos salir y todo eso, pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de cómo combinarlo con la disciplina. Entonces es muy sencillo, una vez que dejamos de escuchar esa vocecita en nuestra cabeza, debemos empezar a generar un miedo de por qué hacer eso. Muchas veces los miedos es lo que nos pueden ayudar a salir de esa zona de confort. Yo cuando estaba así delgado tenía miedo a que no le gustara a ninguna chica, a que ninguna chica me prestara atención por el físico, y tenía mucha razón, bro. Una vez que cambié mi físico, cambió muchas cosas en mi vida. A raíz de empezar a ir al gimnasio, me convertí en una persona mucho más extrovertida, en una persona mucho más decidida, en una persona con objetivos y metas claras, alguien que se preocupa y cuida de sí. Todo gracias a dejar de escuchar esa vocecita y tener un miedo, tener ese miedo a ser rechazado por las mujeres. Eso fue lo que me ayudó a construir disciplina, pero eso se puede llevar a cualquier otro punto en la vida. Un miedo que yo tengo desde hace muchos años es el miedo a perder la memoria, es el miedo a sufrir de Alzheimer, básicamente. Entonces, yo gracias a ese miedo fue que empecé a leer libros. Yo cuando empecé a leer libros sin impregnarlo de ese miedo, yo los leía y me daba pereza. Yo trataba de leer por lo menos unas 4 o 5 páginas todos los días, pero siempre aparecía esa cabecita en mi cabeza de, hey, ¿para qué? Hey, qué pereza. Cuando estaba leyendo pasaba las páginas y yo no me concentraba en lo que estaba leyendo y no aprendía, porque estaba era pensando en completar las páginas que me había propuesto para ese día y ya simplemente dejar el libro ahí tirado y ponerme a hacer otras cosas que me dieran dopamina instantánea, otras cosas que fueran mucho más gratificantes, como ver un video, como ponerme a ver las redes sociales, esas cosas que realmente no me aportaban, pero que me hacían entrar nuevamente en la zona de confort. Yo cada vez que estaba leyendo un libro me estaba saliendo de esa zona y me sentía incómodo, me sentía desesperado, quería volver rápidamente a esa zona de confort, pero una vez que yo creé ese miedo de que, hey, ¿qué pasa si pierdo la memoria? Y decidí hacer algo para combatir eso. Y una estrategia muy válida o algo que ayuda mucho es empezar a leer, porque eso estimula al cerebro, eso ayuda a que retengamos más información y a que el cerebro consiga una capacidad mayor para adquirir conocimientos. Entonces, una vez que ya tenía el miedo, ya esa vocecita básicamente desaparecía, bro. Hey, no me quiero quedar sin memoria. Y me empezaba a leer y disfrutaba del libro, leía y leía y cada vez me iba enganchando más y más y aprendía más cosas. Empecé a leer con amor, por decirlo de alguna manera, y todo gracias a generar ese miedo. Y una vez que generé ese miedo, conseguí salir de la zona de confort. Una vez que salí de la zona de confort, ese hábito de leer
leer unas cuantas páginas todos los días se convirtió en leer capítulos y capítulos, día con día, sin ninguna desesperación, sin ganas de dejar el libro tirado. De hecho, me levantaba muy motivado a empezar a leer porque era algo que ya le había cogido el cariño, era algo que ya me gustaba, era algo que se había convertido en parte de mi zona de confort. Entonces, eso es otro punto muy importante. La zona de confort se va expandiendo cada vez que nosotros vamos haciendo cada vez más cosas. Entonces, si queremos tener una zona de confort grandísima, tenemos que empezar a salir de la zona de confort cada vez más veces y de formas diferentes, porque si simplemente me hubiera quedado con que hey, ya estoy leyendo, ya lo disfruto, ya es parte de mi zona de confort, no necesito hacer nada más. Si hubiera hecho eso, bro, mi zona de confort se hubiera quedado ahí, pero decidí ir más allá, decidí hacer más cosas y salir aún más de mi zona de confort. Empecé a implementar otros hábitos como la meditación. La meditación y la lectura ya no me costaban casi nada porque ya tenía ese miedo, porque ya estaba saliendo de mi zona de confort, pero con una razón, con un motivo, con una circunstancia la cual me catapultaba y me hacía ser cada vez más disciplinado y me proyectaba hacia un objetivo mayor. Entonces el tema de leer libros y meditar se convirtieron en tareas sencillas, en tareas básicas, las cuales me iban a estar dirigiendo a un objetivo mayor, cuál era no perder la memoria. Eso es una herramienta que puede ayudar mucho si la sabemos utilizar. El tema de crear un miedo y salir de la zona de confort para generar disciplina, bro, es algo que de verdad, si lo utilizamos de forma correcta, nos puede ayudar demasiado y es una gran herramienta que ustedes deberían implementar, utilizar o por lo menos probar a ver si realmente les funciona o no. A mí realmente es algo que me funcionó bastante, es algo que me ayudó demasiado y por eso se los estoy recomendando a ustedes. Pero sí, muchachos, hasta acá llegó el video. Yo sé que fui muy redundante, yo sé que hablé varias veces del mismo tema, pero necesito que les quede bastante claro, necesito que se quede en su subconsciente para que ustedes lo vayan digiriendo poco a poco y lo vayan interiorizando para cada vez irlo poniendo más y más y más en práctica hasta que finalmente se convierta en algo de su día a día. Entonces sí, muchachos, como dije anteriormente, hasta acá llegó el video. Si les gustó, suscríbanse, denle like, nos vemos en el próximo.